Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Bienvenidos al episodio número 38 de Dos Ordóñez. Gracias por ser parte de esta conversación. Yo estoy muy feliz de poder estar aquí grabando. Euge, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Muy contento de poder estar aquí un episodio más en Dos Ordóñez grabando juntos. Y ya teníamos muchas ganas de grabar. Ya teníamos varias semanas que no habíamos subido episodio. Pero creo que el día de hoy vamos a poder resumir conversaciones que hemos estado teniendo las últimas semanas, los últimos meses. Así que creo que va a ser de mucho valor y es un tema muy interesante y creo que también muy necesario que toquemos y tengamos presentes todos nosotros. Así es. Hemos traído un tema presente en estas últimas semanas y es el tema del trabajo y de cómo nuestra perspectiva del trabajo ha venido cambiando a lo largo de estos años, ¿no? Creo que nos ha tocado emprender y creo que los emprendedores que nos escuchan no nos dejarán mentir. Cuando uno emprende, estás en esa primera línea y a lo mejor lo que tú pensabas que significaba trabajar, te das cuenta en la realidad de que pues, es algo completamente distinto, ¿no? Y creo que en estos años hemos podido aprender qué realmente significa trabajo. Creo que si tú me preguntas lo que uno pensaba del trabajo cuando estás estudiando la carrera o cuando estás a punto de graduarte, igual tienes algo en mente y luego de pronto te enfrentas al mundo real y te das cuenta de lo que realmente significa el valor del trabajo. Y creo que es un tema muy valioso porque todos en esta vida estamos llamados a trabajar, ¿no? Estamos llamados a ser productivos y es una de las palabras que surgen en la conversación, la palabra productividad, que ahorita vamos a profundizar en ella. Hay otra palabra que también viene y es parte de la conversación, aunque no nos gusta, y es la palabra fracaso. Y cómo cuando uno está trabajando o uno está en búsqueda del trabajo, pues de pronto viene también un sentir de fracaso, que también lo estoy haciendo, mis expectativas. Entonces creo que va a ser un buen episodio. Sí, creo que la perspectiva que tengamos del trabajo va a influir mucho la actitud y el cómo enfrentamos nuestro trabajo en el día a día. Creo que muchos de nosotros, como dices, estamos llamados a trabajar y vamos a trabajar gran parte de nuestra vida. Es. Y si es algo a lo cual le dedicamos 8 horas al día, es casi una tercera parte del día, pues debemos de tener la mejor actitud, tenemos que enfrentarlo de la mejor manera porque si algo no queremos es que vivas y que vivamos frustrados con nuestro trabajo, con nuestra perspectiva del trabajo. Así que creo que es importante de vez en cuando refrescar esta perspectiva, recordar el por qué lo hacemos, el qué es lo que estamos haciendo y recordar el rumbo por el cual nos levantamos todos los días y dedicamos tantas horas al bendito trabajo. Totalmente, y creo que haciendo memoria cómo nace esta conversación, me acuerdo que yo te platicaba que tuve una conversación con un amigo cercano y él me compartía un poco acerca de una experiencia que vivió su papá en el tema laboral, como su papá siendo un empresario, siendo un hombre muy inteligente, muy echado para adelante, de pronto en una etapa de su vida, de su empresa, experimentó pues un cambio de planes, ¿no? Experimentó que eso que él tenía planeado o presupuestado no funcionó. Creo que muchos lo hubiéramos catalogado o lo catalogaríamos, pues experimentó un fracaso. Y este fracaso, pues terminó siendo mucho más prolongado y mucho más costoso de lo que él presupuestaba, ¿no? De pronto, ese fracaso le pegó emocionalmente, le pegó mentalmente, anímicamente y esa semana se convirtieron en meses y en años. Y finalmente, long story short, esta persona termina padeciendo una depresión muy fuerte, termina abandonando esa empresa, ese proyecto. En la etapa más productiva de su vida termina pues abandonando ese rol que tenemos como hombres de ser proveedores y eso le terminó costando muchísimo. Lo que terminó siendo un tema de su trabajo, un tema laboral, pues llegó a ser un tema personal. Finalmente le termina pegando muy fuerte también en la familia y platicaba yo con esta persona acerca de cómo todo, y lo platicamos muchos años después, ¿verdad? Haciendo como esta reflexión, ya los dos en otra etapa. Él lo vivió siendo un joven, siendo un adolescente. Y haciendo esta reflexión hacia el pasado, decía,
pues todo nació con un sentir de fracaso. Ujú. O sea, todo nació con un tema de que experimentó mi papá un fracaso y cómo eso vino a traer una ola de muchas cosas negativas, ¿no? Sí. Y tú y yo teníamos esta segunda conversación acerca bueno, cuántas veces nos hemos sentido fracasados y lo conecto en el tema laboral, en el tema de expectativas, de proyectos, de sueños, y cómo también nos blindamos, ¿no? Platicamos, oye, Sí. ¿cómo superar eso? O sea, creo que es una realidad, creo que si tú nos estás escuchando, creo que podemos estar de acuerdo en que todos en algún punto nos hemos sentido fracasados. Y peor aún, a lo mejor nos hemos volteado a ver el espejo y nos señalamos en nosotros mismos como un fracaso, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo superar esto? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo no caer en la trampa del éxito y del fracaso y de esta persecución eterna y sin salida de es que yo estoy persiguiendo el ser exitoso? Y venía a traer, creo que esa conversación más profunda de, bueno, si tú y yo tenemos que definir éxito, ¿cómo lo definiríamos? ¿Verdad? Y creo que eso entra en una conversación todavía más relevante, decir qué éxito estamos persiguiendo. Creo que para alguien que está recién graduado es una conversación que tienes que tener contigo mismo, ¿verdad? Porque estás empezando una carrera, tú lo dijiste bien ahorita, pues que es una carrera de 40, 50 años en adelante. O sea, la mayor parte de tu vida te la vas a pasar trabajando y cómo esto puede cambiar el juego completamente. Porque al final de cuentas se trata de llegar a la meta, ¿no? O sea, se trata de que esto sea sostenible y cómo aprendes también de las caídas de otros. Y me encantó porque esa conversación con mi amigo terminó en un lugar positivo, ¿verdad? En un lugar de que, bueno, a veces, pues tú no lo planeas, tú no planeas vivir eso, pero también eso se te atraviesa en el camino y si uno logra capitalizarlo, pues creo que uno también puede aprender de los errores de otros, ¿no? Sí, creo que, acabas de mencionar muchos temas, podemos irlos yendo punto por punto porque creo que vale la pena irlo desglosando. Sí. Podemos comenzar por esa parte de que todos en algún momento vamos a experimentar el fracaso laboral, vamos a experimentar el fracaso quizás en lo familiar, en nuestras relaciones. En las distintas áreas de nuestra vida vamos a experimentar fracaso. Eso creo que es indudable e inevitable. Creo que allí es donde entra nuestra habilidad y la capacidad de poder enfocarnos. Es decir, que tanto en el trabajo yo pueda separar mi trabajo de mi vida personal, de mi vida emocional y pueda enfocarme en el trabajo. Es decir, que si traigo 1000 broncas afuera, que si traigo 1000 broncas en la casa, si traigo 1000 broncas, pueda llegar y pueda concentrarme, pueda enfocarme en el trabajo, en las tareas que tengo que hacer específicamente ahí y no dejar que algo de afuera afecte mi trabajo que estoy haciendo adentro. Ahora, creo que esta habilidad es muy valiosa porque juega para ambos lados. Así como tengo que poder llegar al trabajo y enfocarme en lo que estoy haciendo en el trabajo, de la misma manera tengo que poder llegar a mi casa y enfocarme en la casa. Sí. No dejar que los problemas del trabajo, la carga, las presiones, el fracaso laboral que tuve ese día por X o Y situación, venga y me pegue en mi rol como esposo, como padre, como hombre, como hijo. Entonces, creo que esa rol, esa capacidad y esa habilidad de poder enfocarnos en la tarea, en el lugar en el que estamos, creo que es sumamente valioso. Y creo que por ahí puede comenzar el cómo separarnos o cómo lidiar al menos con el fracaso que inevitablemente vamos a tener. Totalmente. Y me encanta, venía a mi mente esta palabra, a ver qué opinas. Resumiendo eso que dijiste, creo que lo podemos poner en esta frase, sé un profesional. O sea, creo que lo puedo aterrizar en eso, sé un profesional. Ser un profesional en tu trabajo es, a ver, ya entré, ¿verdad? Estoy en la chamba, tengo que ser un profesional en la chamba. O sea, tengo que venir, tengo que poder cerrar la puerta de todo lo externo, tengo que poder concentrarme, tengo que poder enfocarme y rendir, ser productivo. Y una vez que salgo de la chamba, cerrar la puerta de la chamba, llegar a mi casa y ser un profesional, ¿verdad? Ser un esposo profesional, un papá profesional, en el sentido de tengo que invertirme, o sea, los temas del trabajo se quedan en el trabajo, ¿verdad? Y creo que yo esto lo conecto mucho con carácter, porque así, o sea, tú vas a ser un profesional en la medida que te trates a ti mismo como un profesional. O sea, si tú te tratas, si tú te ves a ti mismo, si tomas en serio tu trabajo, yo es algo que tú sabes, siempre lo he dicho, no importa el trabajo que tengas, o sea, el trabajo dignifica al hombre, no importa el oficio que tengas, a lo mejor estás de practicante, a lo mejor estás archivando, a lo mejor te toca ir por el café, tu jefe, es trabajo y estás en una etapa, ¿verdad? Sí. Sé un profesional en eso, ¿verdad? A lo mejor ya estás tú en otra etapa, ¿verdad? Y eres un jefe, eres un directivo, eres un emprendedor exitoso, sé profesional en eso, ¿verdad? Y creo que cuando yo me trato de manera profesional, ¿a qué me refiero? Si estoy haciendo home office en mi casa,
voy a respetar mi horario laboral. Me voy a levantar, voy a almorzar, voy a bañarme, voy a arreglarme, ¿verdad? Yo personalmente no puedo sentarme en mi oficina en la que tengo en el departamento en shorts y con chanclas, ¿verdad? O sea, me voy a poner un pantalón, me voy a poner zapatos, una camisa, voy a tener, para empezar, un espacio, ¿verdad? Y digo oficina y suena acá muy profesional, pero es porque yo me la creo, Sí. ¿verdad? Pero es un cuarto que tenemos ahí desocupado y le metí un tapete y una mesa y una lámpara y bueno, ¿por qué? Porque quiero tratar mi trabajo de manera profesional. Sí. Y creo que eso hace toda la diferencia. O sea, si tú te tratas a ti como un profesional, tu trabajo va a ser profesional. Sí, creo que es tomar esa actitud de decir, pues, showtime, ¿verdad? O sea, Exacto. ya va a arrancar 3, 2, 1 y me enfoco en lo que estoy haciendo y lo hago a lo mejor de mis habilidades. Ahorita que estabas diciendo eso, me acordé mucho. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de ir con mi novia a ver a Alejandro Fernández cantar Ajá. aquí. Y algo que me impactó mucho es cómo, o sea, desde el momento en que él salió, fue en el Palenque. Entonces, en el Palenque siempre hay gente moviéndose, hay 1000 distracciones, hay gente vendiendo muchas cosas. Pero desde el momento que él salió, tenía un enfoque, o sea, es como si toda la gente ya estuviera al 100, la gente estaba sentada, él salió súper alegre, salió cantando, salió animando a la gente, mucha gente todavía sentada, algunos en su celular, 1000 movimiento, pero él, o sea, tú lo ves a él y pareciera que está teniendo el mejor de los públicos, el mejor de los momentos y supo enfocarse y hacerlo, ¿no? Fue algo que se me grabó mucho. Y creo que lo aprendemos y podemos aplicarlo como dices. Llega el momento de llegar a mi casa y pues es el momento de ser el mejor esposo. Llego al trabajo, Sí. es la oportunidad de ser el mejor jefe, el mejor compañero. Me enfoco independientemente de lo que está pasando a mis alrededores, tengo la capacidad de enfocarme y herméticamente crear ese mundo, por así decirlo, en donde voy a poder desempeñarme de la mejor manera. Sí, creo que las personas más productivas son personas profesionales en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y creo que me encantó que sacaste ese tema de que fueron al concierto, porque luego también cuando tú te rodeas de personas, eso te inspira, ¿no? O sea, a veces tienes que ir a un concierto, tienes que ir a una exposición, a escuchar a alguien, a una conferencia, pero simplemente cuando tú ves, se nota cuando alguien es profesional Sí. en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sí. Y no sé, vas a un estadio de fútbol, o una cancha de básquet, o ves un partido de tenis, o ves un torneo de golf, y tú notas en lo que es ser profesional, y creo que eso te inspira y es bueno tener esos ejemplos. Sí, ves el nivel de excelencia que le dedican y algo que también hemos dicho es que la excelencia inspira, Totalmente. la excelencia mueve, entonces el estarte rodeando constantemente de personas, de ejemplos que te lleven a la excelencia, te lleven a ser profesional, creo que nos inspira y nuevamente aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida, que lo puedo conectar con la segunda parte que decías de qué es el éxito. Totalmente. ¿No? Entonces, ser el éxito, y creo que podríamos definirlo, pues tiene que ver primeramente con, no con lo material, no con lo que el dinero puede comprar, sino con la plenitud, al menos como nosotros lo queremos, con la plenitud que Dios nos puede traer y acercarnos a Él. Por lo tanto, ser profesional pues implica buscar eso en todas las áreas de nuestra vida, no solamente ser profesional nuevamente en la oficina, en el trabajo con tu jefe donde recibes un sueldo, sino cómo eres un papá profesional, cómo eres un hermano profesional, cómo eres alguien que va al gimnasio o la actividad que te gusta hacer de manera profesional. Y sí, lo buscas y buscas esa excelencia en todas las áreas de la vida. Y creo que tarde o temprano uno se topa con esta cuestión o esta pregunta que creo que es una de las preguntas más importantes en la vida y es cómo defines el éxito, ¿verdad? Y creo que entre más rápido te cuestiones esto, vas a poder estar más en paz con el camino que llevas en esta vida, ¿no? Y creo que sobre todo cuando estás ya cerca de graduarte o estás en la parte final de tu carrera, empiezas creo que a entrar en esta conversación porque pues me voy a graduar y qué voy a hacer y a dónde quiero ir y voy a ejercer o no voy a ejercer mi carrera y toda esta parte creo que te tiene que llevar a que te hagas esta pregunta y que puedas definir esta base y este fundamento, ¿no? ¿Qué va a ser el éxito para ti? Ahora, si tú no contestas esta pregunta, alguien más la va a contestar por ti, Sí. ¿verdad? Y creo que si algo tú quieres estar seguro es que tú tienes esa respuesta. O sea, que no es porque alguien más te dio ese concepto o alguien más la respondió por ti, que tú estás persiguiendo realmente
Eso que para ti representa éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque perseguir el éxito equivocado creo que es sumamente peligroso. Creo que muchas veces el sentirnos fracasados es resultado de perseguir un éxito equivocado, ¿no? Cuando perseguimos el éxito equivocado estamos condenados a sentirnos fracasados. Y cuando yo no soy el que puse esa respuesta, o cuando yo no fui el que me tomé el tiempo para hacer esa búsqueda, pues lo más seguro es que estemos persiguiendo un éxito, un sentir de éxito que está completamente alejado de la realidad, ¿no? Ahora, si tú me preguntas a mí cómo define Mauricio Ordóñez en esta etapa de su vida el éxito, yo te diría, hay una palabra que me gusta más que la palabra éxito y es una palabra que, a ver, ha estado recientemente en mí resonando y es la palabra productivo, ¿verdad? Yo te diría, para mí tiene un peso mucho más importante la palabra productivo que la palabra éxito. Creo que hoy la palabra éxito es una palabra que puede significar mil y un cosas. Creo que hoy en las redes sociales, en la cultura en la que vivimos, en la cantidad de información que tenemos, en las películas, o sea, todo lo que gira a nuestro alrededor te da 1,000,000 de definiciones que tiene que ver con éxito. Ahora, si me preguntas a mí, creo que muchas veces este significado va muy ligado con yo soy el centro de mi éxito, o sea, el éxito gira alrededor de mí y una necesidad de sentirme validado, ¿no? O sea, en esta necesidad de que la gente me valide por lo material o por lo que puedo percibir que atrae un estatus social. Entonces, creo que hoy podemos poner una palabra nueva en la mesa y es la palabra productivo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo definimos el ser productivo, verdad? Y ahora sí que yo te lanzo a ti la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo definir? Y a ver, es una pregunta que hagámonos esta pregunta en este momento todos. ¿Cómo defines tú el ser productivo, no? Creo que el ser productivo tiene que ver con dar fruto y con el que nuestro trabajo tenga cierto resultado, el cual va a beneficiar tanto a nosotros como a los que están a nuestro alrededor. Creo que se puede ver de manera distinta en las distintas etapas de la vida. Precisamente yo quería preguntarte a ti, ¿cómo tú ves el éxito en esta etapa en la que estás como casado, como con un hijo, ya Santiago a punto de cumplir casi 1 año? Pues ya como alguien que tiene trabajando más de 5 años, ¿cómo se define ser productivo a ti en esta etapa de la vida? A mí me gusta mucho un ejemplo que es el ejemplo del árbol de manzanas. Y me encanta cómo tú lo dijiste, o sea, ser productivo, creo que a diferencia y viene y confronta un poco esta imagen del éxito que vemos hoy en día y es, soy productivo número 1 para el beneficio de otros. Y creo que eso ya viene a confrontar este pensamiento de, bueno, yo soy el centro, todo se trata de mí, es como yo me siento validado. Y a ver, enfoque distinto, ¿no? O sea, piensa en los demás, piensa en tu familia, en las personas que amas, en las personas que están a tu alrededor. Eres parte de una comunidad, eres parte de una ciudad, eres parte de algo más grande que tú, ¿verdad? Y creo que todos los días levantarte para perseguir ese éxito que gira a tu alrededor es egoísta. Creo que es una pérdida de tiempo y algo que naturalmente siempre te llevará a un vacío, ¿no? Siempre te llevará a enfocarte en tu necesidad y creo que eso tarde o temprano, cuando uno es el centro de su universo, ese universo es un universo muy pequeño y eso nunca termina bien, ¿no? Entonces, me encanta el ejemplo del árbol de manzanas porque yo lo escuché de alguien más que decía, bueno, piensa en un árbol de manzanas y piensa cómo el árbol de manzanas es productivo, ¿no? El árbol de manzanas entiende que es un árbol de manzanas. Y me encanta porque lo ligaba también con identidad. El árbol de manzanas sabe que hoy da manzanas y mañana también da manzanas y en 1 año va a dar manzanas. Sí. No da hoy manzanas y mañana naranjas y luego peras y si se le antoja duraznos. Tiene su identidad clara, ¿no? Y creo que, una vez más, el ser productivo nace con el tener una identidad clara de quién soy, de por qué estoy aquí. Y lo ligo con lo que tú dijiste. Esto tiene 100% que ver con el tema espiritual. O sea, cuando tu espíritu está en paz, está conectado con Dios, tienes una identidad clara, ¿no? Y entonces, el árbol de manzanas da manzanas, pero el árbol de manzanas, y aquí es donde está lo interesante, el árbol de manzanas no se come las manzanas. O sea, el árbol que da manzanas las da para que otros se las coman. No da manzanas para su consumo personal. Las da y es productivo y da fruto para el provecho de otros. Sí. Y me encanta porque es una imagen súper clara. Creo que es una imagen que si tú se la platicas a un niño, ¿verdad? A un adolescente, puedes entenderla bien clara, ¿no? Yo estoy ya esperando ese día en donde, a ver, Santiago, siéntate, ¿verdad? Yo creo que pienses en un árbol de manzanas. O sea,
yo tengo que dar manzanas para el provecho de otros. Sí. Y me encanta porque el árbol de manzanas no está esperando que le aplaudas. El árbol de manzanas no está esperando el reflector. El árbol de manzanas no está esperando sentirse validado, ¿verdad? El árbol de manzanas simplemente da fruto y es productivo porque hay algo poderoso en ser productivo, ¿verdad? Es el medio, ¿verdad? O sea, no es la meta, es el camino, es el proceso. Sí. Que realmente di una manzana, fui productivo, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor me tomó una semana o un mes o 6 meses, pero fui profesional, ¿verdad? Fui excelente. Y creo que eso viene y confronta mucho el éxito instantáneo de hoy en día, ¿no? Nos quieren vender el éxito de microondas, en donde ya tienes que salir de la carrera con un emprendimiento exitoso y se te van a pasar los mejores años de tu vida, ¿verdad? Y tienes que poder ser validado por el ecosistema que te rodea y por las redes sociales y por la gente. Y si no, ¿verdad? Eres un inútil y párate, la vida real no funciona así. No, lo bueno toma tiempo, ¿verdad? Para que haya éxito o para que uno sea productivo, primero tiene que haber un fracaso. Y creo que cuando lo entiendes desde este ejemplo, hace mucho más sentido, ¿no? Sí, me gustaría a mí enfocarme porque creo que es una imagen o una analogía buenísima, el árbol de manzanas. Y me gustaría enfocarme en la parte de que tiene una identidad clara. Sí. Y creo que un punto muy importante es que tú tengas una identidad clara en tu vida profesional. Sí. Que profesionalmente sepas quién eres, que profesionalmente sepas qué es lo que estás buscando, hacia dónde vas. Y creo que esto es muy importante, especialmente si estás próximo a graduarte o eres recién egresado o estás comenzando en la vida laboral. Es muy importante, ¿por qué? Porque naturalmente va a haber una curva de aprendizaje que todos sufrimos. Así como hubo una curva de aprendizaje de la secundaria a la prepa y de la prepa a la universidad, de la universidad al trabajo, a la vida real, hay una curva de aprendizaje, sí. Pues obviamente relativo, pero va a ser una curva de aprendizaje grande. Es la primera vez que estás en ese ambiente laboral, es la primera vez que te estás enfocando en nuevas formas, así como en la prepa o en la universidad tuviste que acostumbrarte a la plataforma de la escuela y tuviste que acostumbrarte a que ciertos maestros es por correo y ciertos por WhatsApp son distintas formas de cómo se trabaja y esa misma curva de aprendizaje la vas a tener ahora en tu trabajo. Ahora, ¿por qué creo que es importante tener una identidad clara considerando que hay una curva de aprendizaje? Porque si no, vas a creer y te pueden hacer creer que eres un inútil, que eres un bueno para nada, que como profesionista no sirves, que en tu trabajo eres pésimo, que nunca vas a funcionar. Y no es que seas malo haciéndolo, es que simplemente estás aprendiendo las formas, estás aprendiendo el cómo hacerlo, ¿no? Creo que un ejemplo que lo relaciono mucho es, yo que estudié administración en los primeros semestres cuando llevé contabilidad por primera vez, pues contabilidad, me acuerdo que se me hacía muy difícil, pero contabilidad realmente no es algo complejo. O sea, no utilizas matemáticas muy complejas, sumas, restas, multiplicas y divides. El punto es que lo estás haciendo con conceptos nuevos, totalmente nuevos. Sí. Entonces, no es que sea muy difícil, es que simplemente es algo nuevo para ti. Y lo mismo va a ser la vida laboral para ti. Va a ser un ritmo nuevo, va a ser un ambiente nuevo, va a ser formas de trabajar nuevas. Entonces simplemente quiero afirmarte en el sentido de que no eres un inútil, no eres un bueno para nada. Sí. Porque hay muchos trabajos donde así te hacen sentir. Hay muchos trabajos donde a los recién egresados los maltratan o no los quieren de plano. ¿Por qué? Porque saben que te vas a equivocar. Y es una realidad, te vas a equivocar. Vas a cometer muchos errores. Sí. Vas a estar aprendiendo apenas un nuevo ritmo. Simplemente tienes que tener una identidad clara como profesional hacia dónde vas. Porque esa temporada ruda, pues va a ser ruda. Esa temporada va a ser difícil. Simplemente tienes que no conformarte con, yo soy el que no sabe hacer las cosas. Yo soy el que la riega constantemente. Es que yo soy el que no, todos ya saben hacerlo, pero yo soy el que no sabe hacerlo. Pues no, es simplemente una curva de aprendizaje y tienes que tener la identidad clara y la seguridad en ti mismo de que tienes que salir de ahí, tienes que capacitarte, tienes que seguir creciendo y lejos de enojarte tienes que seguir aprendiendo y ver cómo creces porque apenas arrancas esa vida laboral. Me gustó mucho cómo dijiste y lo pusiste en esa pregunta, ¿cuál es mi identidad profesionalmente? Y creo que tenemos que aprender a verlo en una perspectiva más grande, o sea, a mediano y largo plazo para entender las etapas, porque las etapas van a cambiar. A lo mejor eres un recién egresado y entiendo, oye, en estos próximos meses o años voy a tener una gran curva de aprendizaje, voy a equivocarme, no soy el experto, no soy el que tiene más experiencia,
pero porque entiendo que viene esa etapa, pues lo compenso, ¿verdad? O sea, no voy a entrar en esa etapa de curva de aprendizaje y aparte tener una pésima actitud y no querer retroalimentación y ser impuntual, ¿verdad? Y no estar dispuesto a dar la milla extra. No, pues, o sea, sé sabio al entender la etapa en la que estás, ¿verdad? Sí. Oye, si eres el nuevo en la oficina, pues tienes que meterle una doble dosis de ser amable, de ser puntual, de dar la milla extra, de ser el primero en llegar y el último en irte y entender esa etapa. Ujú. Oye, ¿sabes qué? Estoy entrando a una segunda etapa donde ya me estoy consolidando. Es una etapa de consolidación. O sea, ya no soy el nuevo. Sí. Pues ya no puedes cometer los errores de nuevo, ¿verdad? Tienes que exigirte ser un mejor y un mayor profesional. Ya no eres el nuevo, ¿verdad? Entonces, no te puedes comportar, no puedes pensar, no puedes esperar que te traten como el nuevo. Tienes que consolidarte. Sí. Y eso tiene que ver con crecer en tu liderazgo, ¿verdad? Entonces, tienes que empezar a pensar como líder. Ya no solamente soy un hacedor, sino empiezo a delegar tareas, empiezo a crecer en mi carácter, en mi nivel de madurez, porque tengo que agregar un valor más significativo, a lo mejor ya no en las tareas que hago, sino justo en eso, en mi liderazgo, ¿verdad? Y cómo puedo darle ese voto de confianza a mi jefe, por ejemplo, de que puede delegarme el liderazgo porque me veo como un líder, ahora pienso como líder, me comporto como un líder, ¿verdad? ¿Qué etapa es la que sigue? Los siguientes 5 años, los siguientes 10 años. Creo que cuando tú entiendes en la etapa en la que estás profesionalmente y cuál es tu identidad en esa etapa, te puede ayudar a dar mucho más fruto, Sí. ¿verdad? Oye, lo vemos en Aliento. Ya no somos una iglesia que tiene 1, 3, 4 años, ¿verdad? Somos una iglesia que tiene 11 años. Entonces ya no estamos empezando y cuando uno empieza, cuando uno emprende, pues tomas muchísimos riesgos, ¿verdad? Sí. Hoy haces esto, mañana haces otra cosa, cambias muy rápido porque justo tienes esa ventaja de poder pivotear, de poder, o sea, no eres un elefante organizacional, ¿verdad? Tienes esa rapidez. Pero hoy ya no tienes un año, ya no estás apenas naciendo. Entonces, ¿cómo haces ese cambio? Cambias la mentalidad, cambias el enfoque, porque si no, siempre terminas siendo el nuevo, ¿verdad? A lo mejor tienes 15 años en la empresa, pero te siguen tratando como el nuevo, sigues dando resultados como el nuevo, justo porque no hubo esa madurez y esa metamorfosis en tu identidad profesional, ¿no? Sí. Sí, tiene que ver con poder tomar esa postura de liderazgo. Y creo que siempre el liderazgo comienza logrando lidiar efectivamente con personas. No, digo, la definición muy tradicional de liderazgo es influencia, Sí. influir a las personas. Entonces, el primer paso los primeros pasos para ser un líder es no solamente tener la capacidad de enfocarte en tus tareas, sino poder dar el segundo y poder enfocarte no solo en tus tareas, sino en las personas que te rodean, en tu gente, en tu equipo de trabajo, en tus colaboradores o el día de mañana en tus empleados. Entonces, creo que parte y nace ese liderazgo de una vez que tú ya logras pues liderarte a ti mismo, ser disciplinado contigo mismo, tener la actitud correcta contigo mismo, pues cómo puedes multiplicar eso en más personas. Pero ese siempre va a ser el segundo paso porque primero tienes que poder hacerlo contigo, ¿no? También siempre dicen, si no logras liderarte a ti, pues cómo vas a liderar Sí. a los demás. Y crecimiento profesional siempre o casi siempre, la gran mayoría de las veces va a tener que ver con desarrollo de liderazgo. No te van a dar un equipo de trabajo porque seas el mejor haciendo una tarea. Te van a dar un equipo de trabajo cuando saques lo mejor de las personas, ¿no? Y creo que ese es un segundo escalón en la vida profesional. Ya cuando tienes algunos años trabajando, tienes 3, 5 años trabajando, tienes que comenzar a dar ese paso y hacerte la pregunta constantemente, ¿cómo puedo ser un mejor líder, no? Quizás leo un libro de liderazgo al año, quizás de vez en cuando, cada ciertos meses, pues me informo y me nutro constantemente acerca del liderazgo. No es algo que tampoco te hablas como que del culto del liderazgo donde todo es liderazgo y 24/7 me inyecto liderazgo. Pero de vez en cuando sí es bueno, es refrescar la memoria, es refrescar el cómo está tu liderazgo como persona y nuevamente se aplica en todas las áreas de tu vida y cómo vas creciendo en tu capacidad de hacer que otros brillen, que otros crezcan, invertir en otros para que ese otro también sea productivo. Y cuando uno da resultados, le hemos platicado, cuando uno es un solucionador de problemas, pues eso las organizaciones lo valoran muchísimo, ¿no? Te conviertes en alguien que soluciona problemas y por problemas
ponle retos, ponle desafíos que tienen las organizaciones, que incluso los desafíos más grandes no son en cuanto a quién hace una tarea, sino a quién dirige a personas, ¿no? Y creo que ahí es donde el liderazgo hace todo el sentido. Ahora, hemos estado hablando el día de hoy acerca de productividad y creo que tenemos que llegar al punto de hacernos la pregunta, ¿será que somos productivos? ¿Será que estamos siendo productivos en la etapa en la que estemos, ¿no? Y creo que aquí entra una gran polémica, porque creo que si hoy nos hacemos la pregunta de si nos consideramos, por ejemplo, ¿te consideras una persona trabajadora? Creo que, y sobre todo acá en el norte, todos diríamos que sí, ¿verdad? Yo amo el trabajo. Ahora se ha puesto de moda como que esos memes de la chamba, ¿verdad? De que a mí páguenme con chamba, ¿verdad? Sí. O sea, me da un chorro de risa esos memes. Pero creo que sí es una representación de cómo pensamos, ¿no? O sea, no, yo soy súper chambeador, pero la pregunta no es esa. Y creo que una vez más, aquí donde la conversación se pone interesante y profunda, la pregunta no es si eres trabajador, la pregunta es si eres productivo. Y creo que esa es la pregunta que cambia el juego, ¿no? O sea, yo tengo que ser honesto, frío, objetivo conmigo mismo y darme cuenta si realmente soy productivo. Ahora, hemos definido el ser productivo como dar fruto. Y el fruto se mide al final del día en resultados. Entonces, el trabajo productivo se mide fríamente en resultados. No se mide en intención, no se mide en cuántas horas le dedicaste, no se mide en cuántos sacrificios tuviste que hacer, no se mide, es que yo me esforcé, hice lo mejor que pude. Eso está buenísimo, pero al final de cuentas te van a pedir resultados. Fría y objetivamente te van a pedir los números, y los números nunca mienten, y los números no tienen sentimientos. Entonces, creo que esto tiene que venir a confrontarnos y darnos cuenta, ¿realmente eres productivo? ¿Realmente no importa cuántas horas le dedicaste, no, diste fruto? Y creo que es una pregunta que yo te animo a que te la lleves y que realmente la aterrices a todas las áreas de tu vida, ¿no? Sí, sí, hace toda la diferencia y podemos verlo con también desde esta perspectiva, ¿qué tanto valor estás agregando? Sí. Yo me acuerdo de niño tenía justo esa idea de, pues si me esfuerzo y trabajo mucho, pues voy a ganar mucho. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, en esa etapa me gustaba mucho jugar básquet. Y yo decía, pues yo voy a trabajar, no sé, corriendo en la cancha dándole muchas vueltas y de alguna manera porque me estoy esforzando mucho y porque me voy a hacer el mejor dándole vueltas a la cancha de básquet, pues me van a pagar. Luego crees y te das cuenta justo de esta perspectiva. No se trata del trabajo o del esfuerzo, se trata del valor que agregas en la vida de las personas. Sí. Y muchas veces creo que tenemos esta perspectiva. Si yo estoy trabajando y me estoy esforzando mucho, ¿por qué no estoy generando mucho? ¿Por qué no estoy viendo mucho fruto? Porque tiene que ver no necesariamente con el esfuerzo que le estás metiendo, sino con el valor que le aportas a las otras personas. Y si lo vemos desde la perspectiva económica, pues en un sistema, en un mercado, pues, ¿qué es lo que más caro se va a comprar? Pues lo que la gente más valora. Y eso tiene que ver quizás con algo un tanto objetivo, con algo un tanto subjetivo, pues porque la gente quiere la libreta negra, pues le suben el precio y vale más. Pues de esa manera, lo que tú ofreces en un mercado laboral, pues va a ser mejor pagado en cuanto más valor agregues o en cuanto más valor la gente perciba que les estás agregando. Entonces, creo que es clave eso, el cómo tú te enfocas en ser alguien que agrega más valor en donde tú estás. Y confrontar muchas veces esa mentira que nos creemos, o sea, hacemos un gran esfuerzo por justificar. Es que yo soy bien trabajador, porque yo me levanto todos los días con la mejor intención y yo di mi mayor esfuerzo por eso. Pero no estás dando resultado, ¿verdad? O sabes que sí resuelves un problema, pero es un problema de poco valor, ¿verdad? Es un problema que no está tan bien valorado, ¿verdad? Entonces, creo que eso, una vez más, lo podemos aterrizar con la palabra conviértete en un profesional, ¿verdad? Conviértete, lee el entorno en el que estás, cuáles son las necesidades que te rodean. Y yo estoy seguro que cerca de ti hay una necesidad y que tú tienes la capacidad de ser productivo para atenderla, ¿verdad? Pero primero creo que tienes que tener ese baño de humildad, de decir, bueno, ¿cómo puedo crecer en mi productividad? En la etapa en la que estás, o sea, si estás por graduarte, eres un recién egresado, tienes 30 años como yo, o estás en otra etapa, ¿cómo realmente puedo ser productivo? Porque si entras a la conversación pensando que no hay nada más que tú puedas hacer, pues estamos fritos, ¿no? Sí, ahora te lo decimos
porque así son las cosas. No es que nosotros queramos o estamos diciendo que así deberían de ser. Es que así son las cosas. Y si no ves la realidad como es, Sí. pues nunca te vas a poder enfrentar correctamente a ella. O sea, podríamos ponernos a soñar y decir, no, que con el esfuerzo, si te levantas desde las 5, que les paguen más y claro, qué bueno sería y qué buena utopía sería que realmente se recompense el mero esfuerzo de manera bruta, por así decirlo. Pero vivimos en una sociedad donde se recompensa el valor, no Sí. necesariamente el esfuerzo. Hay personas que sin esforzarse producen muchísimo valor, que si es justo o eso es injusto es otra conversación. Pero el punto es que así son las cosas. Entonces no puedes sentarte a lamentar que es un sistema injusto, que es un sistema donde tú naciste con cierta desventaja, que tal vez así es, pero si te quedas sentado lamentándote y quejándote, no resuelves nada. Entonces, nuevamente, no es que nosotros queramos que sean así las cosas, Sí. es que así es la realidad. Y si no te enfrentas a la realidad, pues siempre vas a estar desarmado, siempre te vas a estar atropellando, siempre vas a estar queriendo avanzar por las vías del tren y la realidad te va a estar atropellando y atropellando. Porque no puedes negociar en ese sentido con la realidad. Pues la realidad es como es. Y claro que hacemos el esfuerzo de cambiarla. Pero en el proceso no voy a decir, pues hasta que la atmósfera y las condiciones en el mercado laboral en la ciudad de Monterrey sean perfectas y sean justas, ese día yo me voy a poner a trabajar. Pues mi amigo, se te va a pasar la vida. No puedes esperar a que los políticos resuelvan el sistema económico y hasta ese día pues yo me voy a poner a trabajar. Pues no, nuestra idea es cómo como personas nos seguimos equipando, seguimos recibiendo herramientas y nos enfrentamos a esa realidad que no puedo cambiar con un chasquido. Totalmente, o sea, creo que al final del día te estamos compartiendo lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos visto. Si al final del día se tratara de horas dedicadas y de esfuerzo, pues nuestra vida sería y nuestra realidad sería otra completamente. Pero ese no es el mundo real, ¿no? Ujú. Y creo que eso te tiene que llevar a aprender rápido, a tomar decisiones rápidas y a justo. Rápido quitarte esta idea tonta de lo que el éxito es como un sentido de validación personal ante otros, ¿verdad? O sea, si persigues toda tu vida esta idea, vas a vivir una vida miserable. Y a lo mejor, y mira, estoy seguro que a base de esfuerzo y dedicación vas a ganar muchas cosas. Pero al final de cuentas, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Ujú. ¿No? Entonces, creo que es cuando uno entiende realmente, a ver, estoy aquí en la tierra para ser productivo. Eso significa que va a haber etapas en mi vida en donde voy a tener que hacer cosas que no me gustan, en donde voy a tener que aprender, voy a tener que servir, voy a tener que sacrificar, pero es justo parte del proceso para que el árbol de manzanas dé manzanas, ¿verdad? Sí. Y al final de cuentas creo que la mayor satisfacción está en ver que otros puedan ser, o sea, que tu vida beneficie a otros. Y creo que es una segunda pregunta que tú tienes que hacerte: ¿cómo mi vida beneficia a los demás? ¿Cómo el que yo esté en esta empresa, el que yo esté en este puesto, el que yo tenga esta experiencia, de qué sirve el conocimiento si no beneficia a nadie más? Ujú. ¿Verdad? O sea, ¿de qué sirve que te sepas todo y que seas un genio en la escuela y que sacaste puros cienes si nada más engordaste, ¿verdad? Tienes un cerebro, pero ¿cómo eso beneficia a otros? Ujú. ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo le agregas valor a otro? Entonces, creo que eso va cambiando tu conversación interna y o sea, de adentro hacia afuera también cambia cómo tú percibes la vida y el trabajo. Y eso te lleva a poder estar satisfecho en la etapa en la que estés, Ujú. ¿verdad? O sea, estoy satisfecho, me siento orgulloso con la identidad profesional que hoy tengo. Entiendo que es una etapa, que esto va a cambiar. No voy a ser un recién egresado toda mi vida, o no voy a estar trayendo el café a mi jefe toda la vida, pero algo voy a aprender de esto, Ujú. ¿verdad? Y creo que eso hace que la vida laboral sea sostenible y que Sí. nuestra relación con el trabajo sea distinta. Yo hoy te puedo decir que amo mi trabajo, ¿verdad? Lo disfruto todos los días y me quiero morir trabajando, ¿no? Creo que al menos en esta etapa de mi vida no veo el día en que me retire, el día en que, ¿sabes qué? Ya voy a dedicarme a estar de vacaciones y voy a vivir en un crucero y respeto a aquellos que así lo desean, pero entiendo que mi llamado es el ser productivo, es el beneficiar a otros. No veo esa etapa en mi vida en donde todo gira alrededor de mí y mi necesidad, y es que estoy muy cansado y me siento así. Creo que cuando soy productivo me siento un mejor hombre, me siento más feliz, siento que mi calidad de vida
está en su mejor nivel y no por lo económico, no por lo material, no por lo que el dinero puede comprar, sino por el hecho de darme cuenta que me parezco a ese árbol de manzanas que está dando manzanas no para su consumo personal, sino para el beneficio de otros. Sí. Ahora, ¿qué otra perspectiva crees que es importante que tengamos acerca del trabajo que nos puede seguir impulsando para quizás tener una perspectiva negativa, que ya estoy peleado con el sistema opresor que me obliga a trabajar todos los días? ¿Cómo más podemos ver el trabajo para cambiar esta perspectiva si sigue teniendo una connotación negativa el trabajo? Yo creo que algo muy positivo es, y una vez más, creo que esta conversación también está girando alrededor de cómo el ser productivo y el trabajo se conecta con lo espiritual. Y creo que para mí ha sido el aprender, el entender que no hay nada más espiritual que el trabajo productivo. O sea, que Dios tiene todo que ver con mi trabajo. Y creo que es un error sacar a Dios de la ecuación en nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que muchas veces, a lo mejor hay personas que, oye, yo me conecto el domingo con Dios, me conecto cuando voy a la iglesia, pero bueno, entre semana yo tengo mi trabajo y yo hago mis cosas y punto, ¿no? Es más, hace muchos años se creó este término o la iglesia adoptó, la cultura cristiana adoptó el término de lo secular, ¿no? Que es un término que yo no abrazo mucho y no lo compartimos mucho, porque al final de cuentas entendemos que no se trata de mi trabajo secular y lo que yo hago en la iglesia o lo que yo hago que me acerca a Dios. Al final de cuentas, todo está conectado, ¿verdad? Y a lo mejor tú piensas que tu trabajo es bien secular y ese oficio no tiene nada que ver con Dios. Y hoy yo vengo y confronto esa idea, tiene todo que ver con Dios. Y creo que eso cambia tu relación, número uno, con Dios y con tu trabajo, ¿verdad? O sea, cuando entiendo que el lunes yo me levanto y estoy tomando un llamado espiritual, Dios me está llamando a trabajar. O sea, Dios te está enviando a esa empresa a ser productivo. Ya lo veo como, no voy al trabajo para ganar dinero, no voy al trabajo para pagar las cuentas, no voy al trabajo porque, híjole, es parte de este sistema roto y este mundo perdido. Estoy yendo al trabajo porque Dios mismo te está llamando a trabajar. Y creo que una vez más, eso es un muy buen primer paso para ser más profesional. Sí. O sea, es un muy buen primer paso para entender que Dios quiere que trabajes y que la bendición de Dios al final del día es trabajo. Sí, es sabiendo que lo haces para Dios. O sea, casi como si hubiera alguna frase que dice que coman o beban o sea lo que hagan, todo háganlo para la gloria de Dios. Totalmente. Es saber que esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo solamente por mí o solamente por mi familia o no lo estoy haciendo solamente para complacer a mi jefe. Lo estoy haciendo porque es el llamado de Dios a mi vida que yo trabaje. Y a ver, ve el propósito más grande. O sea, al final de cuentas, si tú eres un carpintero, si tú eres un ingeniero, si tú eres un contador, si eres un arquitecto, lo que estás haciendo, velo desde esta perspectiva. Dios lo va a usar para establecer su reino aquí en la tierra. Dios lo va a usar para bendecir a otros. Dios lo va a usar para compartir de tu vida y de tu esencia con otros, ¿verdad? Velo así y va a cambiar tu perspectiva del trabajo. No haces números por hacer números o diseños por hacer diseños o no mueves sillas por mover sillas o agarras una escoba por agarrar una escoba. Hay excelencia que puede inspirar a otros más allá de ese trabajo como un fin en sí mismo, ¿no? Y creo que eso viene y confronta y cambia toda la perspectiva de qué flojera el lunes y qué carga el trabajo y entonces yo le pido a Dios, ¿verdad? Que yo quiero trabajar menos y dame más vacaciones y compro el boleto de la lotería y me lleno de fe para no tener que nunca más regresar a la oficina. Pues no entendiste nada, ¿verdad? O sea, al contrario, ¿verdad? Un estado prolongado de vacaciones, de descanso, estás frito porque una vez más fuiste llamado a ser productivo. Sí, sí, me viene a la mente un mensaje que una vez compartió un pastor que se llama John Piper, que muy famoso, que no sé si en los 2000 o en los 90, que se llama Don't Waste Your Life o No desperdicies tu vida, donde básicamente comparte que, voy a medio parafrasear y medio inventar porque no recuerdo muy bien, pero ahí lo pueden buscar, donde recibe o le dan un anuncio, un folleto, donde es un plan de retiro, donde a tal edad te vas a ir a vivir a una playa y esa playa pues tiene sol, está la arena, tiene la gran atracción que hay conchas y puedes comprar también un barco y coleccionar las conchas. Y él decía, realmente yo voy a un día a llegar delante de Dios
voy a llegar delante del creador de todas las cosas. Y cuando Él me pida cuentas de qué fue lo que hice con la vida que Él me dio, voy a llegar y le voy a decir, Dios, mira, aquí está mi colección de conchas que durante los últimos 20 años de mi vida junté. Pues, ¿cómo me va a responder Él? ¿Cómo habré utilizado y administrado la vida, las fuerzas, el conocimiento que Él me dio? Entonces creo que nos lleva a tener esta perspectiva y también es algo que hemos comentado antes, donde uno nunca se retira. Exacto. O sea, el día que te retiras es el día que te mueres. Entonces no significa que queremos que los viejitos estén todos trabajando, pero creemos que una persona en la tercera edad tiene tanto valor que puede seguir agregando valor. No creemos en una sociedad en donde los viejitos ya excluyanlos, ya no tienen nada que agregar. Al contrario, si tienen tanta experiencia, si hay tanto conocimiento de vida laboral, profesional, en las distintas áreas, nunca te debes de retirar. Quizás cambia el rol, quizás cambia la forma nuevamente, cambia la temporada, pero te invitamos a que tengas esa perspectiva. Uno nunca se retira. Y una vez más, yo creo que vamos a ir cerrando con esto. ¿Cómo Dios te quiere bendecir? Te quiere bendecir con trabajo, ¿verdad? Y tú tienes que ponerte en una posición en donde puedas recibir y ejecutar ese trabajo. Tienes que mantenerte sano, espiritual, emocional y físicamente para poder trabajar, ¿verdad? Para poder ser productivo. Y creo que al final del día, si te pones a pensarlo, lo que más uno disfruta en la vida es trabajo, ¿verdad? El casarte, el matrimonio, es una bendición de parte de Dios y es increíble, pero es trabajo, ¿verdad? Una relación de Dios es mucho trabajo, es tener conversaciones, es ser un equipo, es aprender, es trabajo, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso, ser papá, yo te lo puedo decir, Santiago está a punto de cumplir 1 año y ser papá es hermoso, pero es mucho trabajo. Y hoy personas no quieren tener hijos porque no quieren ese trabajo, ¿verdad? Pero hay algo extraordinario en hacer ese trabajo. O sea, hay algo extraordinario en todos los días partírtela y en todos los días terminar cansadísimo porque sabes que lo estás haciendo para el beneficio de alguien más. Y creo que si tú estás por ser papá o sueñas con ser papá, hoy es Día de las Madres, hoy es 10 de mayo, lo extraordinario de esto no es nada más el parto y ya la criatura que está ahí, es trabajar por esa persona. Sí. Es trabajar por esa siguiente generación, es dar tu vida y morirte en la raya por ellos, ¿verdad? Y creo que hoy en día nadie quiere cansarse porque ya todo el mundo está cansado. Qué bueno que puedes cansarte. Mi oración es que te canses todos los días para que ese sea un testimonio de que fuiste productivo, ¿verdad? Y a medida que tú trabajas, a medida que tu cuerpo se cansa, tu espíritu se fortalece, ¿verdad? Y aprende a comer mejor, aprende a dormir mejor, aprende a que tu casa sea un ambiente de descanso, ¿verdad? A lo mejor estás bien fregado porque tu casa es un ring, ¿verdad? O sea, llegas a tu casa a pelearte, llegas a tu casa a discutir, nadie honra a nadie, no hay respeto. Si tú cambias eso, puedes llegar cansadísimo a tu casa, pero si llegas a un hogar, que es un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de amor, de apoyo, ¿verdad? Vas a levantarte al siguiente día listo para ser productivo. Sí. Y de eso se trata la vida, de cansarte, de descansar, de ser productivo, de ver cómo otros se comen esa manzana. Y creo que cuando uno vive así, uno vive más feliz, uno vive más alegre, uno vive sin traumas, uno vive ligerito. Y creo que es tan sencillo como simplemente tener esa conversación, tomar decisiones y entrarle al trabajo. Muy bien dicho, creo que eso es todo por el día de hoy. No sé si te gustaría agregar algo, pero creo que con eso podemos concluir. Uno vive con mayor plenitud cuando ves que otros disfrutan del fruto de tu trabajo. Creo que como hombres y también como mujeres, nada nos llena más que saber que estamos siendo de bendición y de bien para aquellos que amamos. Totalmente, espero que te lleves cosas muy prácticas el día de hoy. Ten esa conversación, haz esa reflexión y platícanos en los comentarios. Déjanos un comentario, escríbenos un mensaje. Queremos también escuchar de parte de ustedes y bueno, contentos de poder estar de regreso. Realmente esperamos poder grabar pronto. Hemos estado siendo muy productivos, pero aquí estamos y bueno, que tengas un excelente día, una excelente semana y por acá nos vemos pronto. Hasta luego, que tengas un excelente día.